el Islam tradicional, y no digo el Islam que se vive en Argentina habitualmente, está en contra de todos los valores occidentales, incluyendo la democracia, los patrones de lo consumo de Occidente, la cultura, el cine, las constituciones. Eso es conocido en el Islam tradicional como Jahiliya, y es la infección que proviene de Occidente. Queridos amigos y amigas, hoy vamos a hablar de islamo-escepticismo. Y para no hablar del negacionismo o la banalización de los derechos humanos, citamos un referente de estos estudios de cultura de Medio Oriente, como es Gabriel Bentasgal, cuando da el concreto ejemplo de que una menor que usa hijab significa que está en capacidad de casarse, y no como una promesa futura, sino siendo una niña, sino ya de procrear, y posiblemente no supere los 8 a los 10 años, y porque así lo expresa el Corán, es una verdad revelada que no podemos discutir, un dogma. Me parece que choca un poco con nuestra cultura, pero sobre todo con los que defendemos los derechos de los niños. En el caso del Islam, a mí me parece que el término islamofobia es un intento de que no se discuta qué es el Islam y qué riesgos plantea y debemos superar para las sociedades laicas o seculares donde hay libertad, pero indudablemente también hay una ignorancia disfrazada de ingenuidad bajo la tolerancia que más tarde o temprano lamentaremos. Cuando digo que la estoy pensando a esta secularidad en Francia o las sociedades de América Latina o inclusive la de los Estados Unidos, donde se han emplazado últimamente tantas mezquitas, no hablo de un término arrojadizo, sino que está en línea con las políticas de cancelación que impusieron tan de moda estos últimos años desde el wokismo, y trata de evitar que exista un debate público acerca de la naturaleza, los alcances y las consecuencias de la práctica del Islam. Realmente estoy muy de acuerdo con lo que decía John Cleese, el famoso cómico de Monty Python, en un video que anda en Instagram y en X, y que lo que dice de lo que hay que hablar es de islamo-escepticismo. Lamentablemente soy escéptico respecto de que el Islam sea compatible con la democracia, y esto es algo que podemos discutir. Cuando hablamos de democracia liberal, hablamos de respeto al proyecto de vida de los demás. Y cuando decimos que algunas religiones plantean inconvenientes en la vida cotidiana y el espacio público, también decimos que hay religiones que no dan esos problemas. Incluso me causa gracia, pero puedo hablar de religiones laicas como el marxismo, repleto de dogmatismos, que podríamos decir que es una religión, como decíamos, laica, pero o secular, que que genera un montón de tipos de problemas donde se ha establecido, y los muertos que se han contado por miles y en algunas ocasiones centenares de miles, y por no decir millones, si hablamos por ejemplo de la Etiopía y el terror rojo de Mengistu, de Haile Mariam, y estoy pensando en la Camboya de Pol Pot, sin hablar del terror y las muertes de la ex Unión Soviética, como también la práctica del Holodomor en Ucrania. O sea, tenemos ejemplos, ya no hablemos de Rusia ni la voluntad expansionista de China, donde las barbaridades y barbaries que se han hecho son absolutamente atroces e irreproducibles. O sea que desde ese punto de vista lo que tenemos es un problema con la naturaleza humana y con el empeño del ser humano de tratar de pasar por encima de los derechos de los demás, incluso de su vida, por cuestiones o ideas que son peligrosamente tomadas como ingenuas o utópicas, en las que nosotros creemos que hay que imponer una determinada realidad a todo el mundo, y eso es muy peligroso. Cuando digo nosotros, lo hago personificándome en la visión del Islam radical. Yo creo que habíamos descubierto que la democracia, tras la Revolución Francesa, con la división de poderes y la protección de los derechos básicos después de 1945, como la vida, la propiedad, eran cuestiones que nos permitían el derecho y nos garantizaban el derecho a la expresión y nos permitían convivir unos a otros, prosperar entre todos y tener una existencia pacífica. Constantemente esto está amenazado en los últimos años y puesto en
en peligro, y el asunto está en cómo vamos a protegernos para que no nos lancen a situaciones en las que el Estado o cualquier tipo de institución que cae sobre nosotros invierta la prueba y nos termine cancelando a los disidentes que buscamos defender la libertad. Y que necesariamente valoramos los aportes individuales de las personas, no obstante a cualquier cultura que pertenezcan. Es por eso que me hace mucha gracia cuando dice que hay una gente, es que no vivimos en democracias perfectas. Claro, son perfectibles. Deberíamos ser como China o como Rusia, que defienden a la familia. Claro, en China defienden sobre todo al Islam, con los uigures, ¿no es cierto? Vamos, no nos joroben. Y o sea que vivimos en democracias imperfectas, estamos de acuerdo. Que son perfectibles, también estamos de acuerdo. Que son el único proyecto viable, también estamos de acuerdo. Ahora no vamos a banalizar el mal. Y nuevamente los invito a ser parte del libro de la vida y darnos cuenta de que hay puntos límites en los que no podemos ser ingenuos para dejar que se violen y que se avancen como hechos consumados con los que después nunca retroceder, y que en nuestras narices pequeños y menores tengan la posibilidad de, contra su voluntad o sin la participación de su voluntad, siendo menor de edad, ser violados o tener un hijo por parte de alguien mayor con el beneplácito de alguien de su clan. Gracias.